¿Qué tal? Sean bienvenidos a Expresión Democrática. Un servidor, Radamés Santana Báez, junto a Virgilio de Jesús Guerrero Soto. Buenas tardes. Recuerden que estamos en el canal 24, Santo Domingo TV, y también estamos en la Caleta TV de nuestro hermano y amigo Juan Carlos Facenda. Además, estamos en todas las plataformas digitales y en una red de cables a nivel nacional e internacional. Bienvenidos a Expresión Democrática. Rolando Campuzano. ¡Hey, Virgi Guerrero! Y Radamés Santana Ibáez. Agradecido infinitamente de Papá Dios que nos regaló un día más de vida en un programa, y sean todos y todas bienvenidas a este su espacio Expresión Democrática por este su canal, el canal 24 de Santo Domingo TV. Un buen número, 24 es un día antes de pago, entonces 24 es un programa. No, pero es así. La fecha famosa de pago en República Dominicana siempre es los 25, porque el Estado paga los 25. Así que gracias, muchachones, por invitarnos aquí otra vez a este su espacio Expresión Democrática. Vamos a comenzar el programa recordando que también estamos en Estados Unidos, Toronto, Canadá, a través de nuestro hermano y amigo Víctor Cabrera. Estamos en todas partes del mundo con una dedicación especial para el coronel Almonte, quien es el director de seguridad del Ministerio de Trabajo, gran ser humano, excelente persona. Excelente. Sí, de un trato exquisito, todo un caballero. Para él, Expresión Democrática. ¿Cómo También, le fue Semana Santa a ustedes? También vamos a Semana Santa tranquilo. Bien, tranquilo en la casa. Sí, vamos a externar una nota de condolencia porque la sociedad, sí, el país, ha perdido uno de los grandes, un ilustre, una enciclopedia del periodismo nacional. Nos referimos a la pérdida de Eulalio Almonte Rubiera. Lalo está siendo expuesto en la funeraria Blandino. Será enterrado mañana en la capilla B de la funeraria Blandino. De la Abraham Lincoln. De la Abraham Lincoln. Sus restos van a ser depositados mañana en la puerta del cielo. Nuestra más sentida condolencia. Lalo fue director del periódico El Sol, director de Notitiempo, director de Radio Cristal, director de Tribuna Democrática, dirigió varios periódicos clandestinos, director de comunicación de varias instituciones. Un hombre que jugó un papel importante en la democracia de este país para que los medios en aquel tiempo, cuando era difícil, pudieran hacer la verdadera esfuerzo y sacrificio por lo que atravesamos hoy la democracia dominicana. Señores, pasando a tema ya local, vamos a decir de que en la tragedia del Yeset todavía se sigue comentando. Queremos felicitar a nuestro hermano y amigo Danilo Cruz Pichardo por ese gran comentario, que todo un maestro en esa posición de su programa. Hay culpable, de acuerdo a lo que se ha determinado. Ahora bien, oigan bien, el artículo 319 del Código Civil habla de acto de homicidio involuntario o homicidio culposo. ¿Sabe cuándo sucede un homicidio involuntario? Por ejemplo, usted va a tirarle a unas palomas, a un número de palomas. Más allá de la paloma, hay algunas personas. Usted hierra el tiro en la paloma y se lleva un par de víctimas de los que estaban cerca de la paloma. Desde luego usted no quiere matar a esa persona, pero usted debió prever de que esa paloma tenía personas al lado y que posiblemente usted no debió haber hecho ese tiro porque podía ocurrir lo que ocurrió. Como cuando usted va en un carro y se lleva un semáforo en rojo
que se lleva a alguien, usted no lo quiere matar, pero eso es un homicidio voluntario, por lo cual... ¿Involuntario o voluntario? No, homicidio involuntario, por lo cual el Código Civil establece sanción, oiga, pena, de 2 meses de prisión, de 2 meses de prisión a 2 años. Código Civil de la República Dominicana, artículo 319. ¿Qué pasa en este caso? Que ya se tenía conocimiento, el dueño había sido notificado de que había irregularidades, de que ese techo había una filtración y sobre todo que ya se había quemado, ¿verdad? Y que había sido reestructurado con la misma columna, o sea, no había sido remodelado. Y encima de eso ya el agua se estaba acumulando y se estaba filtrando, por lo que ya estaba dando muestras, estaba dando señales de que podría haber una catástrofe más adelante, ya que personas cuentan cómo desechos, como pedazos ya iban cayéndose. Una situación que se pudo haber evitado por la pronta actitud del propietario de los propietarios, pero negligencia porque no tomó las medidas preventivas y la acción rápida para evitar eso. Y tomando en cuenta, señores, que vamos a estar claros que ahí en ese catástrofe del YECE es la más encumbrada de la sociedad que estuvo ahí, la más alta, una de las sociedades más altas, porque el YECE es más o menos para personas de la clase alta, y por lo tanto, y el dueño del YECE también. Es decir, que es un conflicto de intereses, conflicto de empresarios, conflicto de la burguesía, por lo que el gobierno dominicano debe dejar que la justicia dominicana sea la que actúe, pero de acuerdo a esas cosas, si hay un culpable. El culpable es aquel que, teniendo el conocimiento, no hizo lo que debía hacer para evitar eso. Vamos a ver qué sigue sucediendo con relación a eso, porque así es que están las cosas con relación a estos muchachos. Mira, Virgilio. Bueno, el informe preliminar que se ha hecho ha manifestado más o menos eso que Radamés explica. O sea, hay debilidades, hubo muchas debilidades en la estructura de esta famosa discoteca. Habían filtraciones, no tenía columnas centrales porque fue diseñada para cine. Y el cine, ustedes saben que no puede tener columnas en el medio porque dificulta la visión. Entonces, desde el principio, cuando adquirieron ese local, debieron remodelar eso si lo iban a dedicar a una discoteca de ese nivel. Bueno, pero no lo hicieron. El caso es que las investigaciones siguen y que sigan, y si tiene el que tenga que pagar, que pague, no importa quién sea. Sabemos, no queremos acusar a nadie, pero sabemos que nadie tiene la intención de que sucedan hechos de esta magnitud, como hubiera alguna comunicadora por ahí hablando disparate, hablando de una que fue como Un atentado. un atentado. Eso fue un amigo tuyo que lo dijo. Varias personas dijeron eso. El caso es que nadie tiene intención de que se muera nadie, porque el mismo dueño de esa discoteca iba ahí con su familia. Bueno, él fue entrevistado por Edith Febles esta semana y decía que él visitaba constantemente su discoteca, o sea, siempre estaba ahí. Y quizá en ese momento no estuvo ahí porque estaba fuera del país, no estaba aquí. Una hermana de él estaba ahí. Estaba una hermana de él que salió herida. Entonces nadie quiere que sucedan eso. Ahora, que se sigan las investigaciones,
porque alguien tiene que pagar. Lamentablemente alguien tiene que pagar porque fueron más de 200 vidas, señores, que se perdieron ahí. Y eso no se puede quedar así. Hay que dar un ejemplo, que las cosas dan señales, y esa discoteca aparentemente estaba dando señales de algún deterioro. Entonces no es posible que no le dedicaran el tiempo necesario para vigilar, para mirar qué estaba pasando con esa estructura. Entonces alguien tiene que pagar. ¿Que el Estado tiene cierta culpa? Yo creo que sí. El Estado tiene cierta culpa porque hay una oficina ahí que se encarga de revisar todas esas estructuras. Debe hacerlo. No sé si es que no le dan los recursos, que nunca se ha hecho, ¿eh? Cuando hablamos de Estado, estamos hablando del Estado, no estamos... de Juan y Pedro y María. No estamos nombrando a nadie, ni a ningún presidente, ni a ningún funcionario, a nadie. El Estado, la debilidad del Estado como una institución, el Estado que debió también o debe, es su deber, de estar vigilando todo eso, porque el Estado que está encargado de proteger nuestras vidas y protegernos en todos los sentidos. Por eso nosotros pagamos nuestros impuestos y pagamos todos esos funcionarios, incluyendo al presidente. Así que sigan las investigaciones y que en el momento preciso que pague quienes tengan que pagar, no importa lo encumbrado que estén. Ya, la palabra Yesé, Radamés, Virgilio, amable televidente, es una palabra que quiere decir que son lugares exclusivos para una alta sociedad, para una porción de la población. Y en el Yesé, nosotros, ese tema a nosotros nos duele, porque ahí fallecieron alrededor de 20 conocidos nuestros y 2 amigos. 2 amigos fallecieron ahí, nuestros. Y ese es un tema que lamentablemente, de las 5 tragedias que ha habido en discotecas a nivel mundial, el Yesé está entre esas 5 tragedias que ha pasado en discotecas a nivel mundial. No sé si ustedes recuerdan una que pasó en la Florida hace como 7 o 8 años, que hubo casi, en un incendio, casi 150 muertos. Hay otra cosa, nunca se dice la cantidad de fallecidos, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo. Se tira una aproximación. ¿Sabe por qué, Virgilio y Radamés? Sí. Porque Virgilio, Radamés o Campuzano fueron a esa discoteca y no le informaron a nadie de su familia que estaban en esa discoteca, ¿verdad? No le informaron, se fueron. Como es el caso que nosotros hablamos el viernes antepasado, de que nosotros no hubiésemos visto una joven que fuera tan leal y tan honesta como la que fue a reclamar por el cadáver de la colombiana. ¿Se recuerdan? Sí. Si ella no va, Virgilio, no se cuenta entre los fallecidos, porque no la reclamaron. Y así pudo haber pasado con 20, 30, 40, 50 cadáveres. Pero ¿qué sucede? Ahora, una hija de José Antonio Narri, en el cual nosotros le mandamos nuestro pesar, no sabíamos que... Nuestra más sentida condolencias. Sí, que José Antonio Narri estaba allá, esa hija. Todo el que es dirigente del PRD y conoce algo de José Antonio Narri, fue una persona de mucha cercanía del presidente de José Francisco Peña Gómez y de Atuey de Can Jiménez. No, fue presidente del comité del distrito, fue Sí, senador pero también, te estoy diciendo que aspirante, persona cercana de José Francisco Peña Gómez. Sí, un dirigente de las 5 ortodoxo. De las 5 personas de más confianza de José Francisco Peña Gómez, José Antonio Narri lo era. Y Narri se retiró de la política y está en sus negocios. Aunque salió un comunicado diciendo que Delta Comercial
ni la familia Narri va a demandar a Yesé. Pero, hay un pero, la madre de la joven que falleció dice que va a demandar. Pero la familia Narri, o sea, el grupo Delta no va a demandar. No va a demandar. No, ahí, en esa situación, nosotros no queremos opinar diciendo cosas, pero el dueño de Yesé tenía casi 40 gente muy cercana ahí sentada, muy amigos. Y como tú dijiste, Virgilio, hay un caso, el señor Antonio Espaillá, todos los lunes, viernes y sábado iba a Yesé. ¿Por qué lunes, viernes y sábado? El Yesé no abría ni los martes, miércoles, jueves ni domingo. Ellos nada más abrían 3 veces a la semana. Lunes, viernes y sábado. Y lamentablemente, Yesé, aunque ustedes no lo crean y lo vean ahora, era una marca país. Yesé era una marca país. Ahí fallecieron uno que fue CEO de Altis Dominicana con su esposa, un francés. Ahí falleció mucha gente de Sí, la alta sociedad y de la sociedad. Sí. Entonces, No, de varias nacionalidades, hasta un keniano de que había. 2 kenianos. Oh. Sí. Sí. Entonces nosotros, es un tema que nosotros le queremos decir al Estado. De las cosas malas se sacan cosas buenas. ¿Qué debe hacer el Estado ahora? El Estado, a través del Ministerio de Edificación y Vivienda, del MIBEC, que ¿qué le corresponde eso? Hacer un levantamiento en todas las partes de diversiones, en todas, Virgilio, a través de las alcaldías también, y los negocios que haya que clausurar, clausúrenlo. Y enséñenselo y digan al pueblo, mire, cerramos este negocio por esto. Porque ojalá que en República Dominicana no vuelva a suceder ese tipo de tragedia. Porque esa tragedia será externa. ¿Por qué? Por varias generaciones se va a recordar, lamentablemente, el fatídico 8 de abril, la fatídica madrugada del 8 de abril, el martes 8 de abril del 2025, donde un grupo de personas salió a divertirse, un grupo de personas salió a relajarse, un grupo de personas salió a celebrar su cumpleaños y a celebrar el compartir con amigos. Ahí hay casi 400 niños que quedaron huérfanos de padre y madre. Toda una tragedia Sí, nacional. Sí. Y muchas personas perdieron. Por suerte, una parte del Estado, que es la CISARRI, está ampliándole la cobertura del seguro familiar a los deudos, a los hijos de los fallecidos, y excelente esa resolución que ellos han aplicado, Radamés y Virgilio, porque eso permite que esos niños que ahora no se saben en qué van a parar, en qué van a parar. ¿Por qué, Virgilio y Radamés? Quizá hay muchos niños de esos que tenían cubierto su educación. A los padres fallecer, ¿qué se va a hacer con ellos? Pero también, ¿quiénes lo mantenían? Era ellos. ¿Quiénes les cubrían sus gastos? Eran ellos. Y lamentablemente, ¿qué se va a hacer con ellos? Así que con su permiso, Radamés y Virgilio, vamos a nuestra primera pausa. Seguimos aquí en Expresión Democrática. Bueno, señores, tenemos que comentar el lamentable fallecimiento de su santidad, el Papa Jorge Mario Bergoglio, que falleció esta semana después de haberse presentado en Semana Santa. El domingo de Ramos. Y que no se veía tan mal, sí, el domingo de Ramos. Hay que decir que este Papa, el primer latino
y un hombre que los entendidos en la materia dicen que fue un padre cercano, un papa cercano, quizás en los últimos tiempos el más cercano a la gente. Y realmente lo vimos así. Era jesuita, hizo voto de pobreza. En esta semana salió que el patrimonio que tenía el Papa, quizás ustedes se van a reír, eran $100, señores. El patrimonio que tenía, porque su sueldo lo donaba, no cobraba. Los últimos 250.000 euros lo donó. Los últimos $200.000 sí lo donó. O sea que lo que él tenía aparentemente como patrimonio eran $100, pues no tenía propiedades, no tenía nada. O sea que hizo voto de pobreza. Hay que destacar eso, que los papas anteriores eran un poco conservadores. Este era un papa más abierto, un papa más progresista, si se quiere aceptar la palabra. ¿Sabe qué? Este papa, por ejemplo, con el caso de Cuba, habló de ese embargo, Que había que aperturarlo. que había que aperturarlo. Ha hablado de esa guerra sin sentido que tiene Ucrania Y Rusia. y Rusia. Es decir, que es un papa que estaba pendiente de todo y realmente cercano a la gente. Hay muchos mensajes hermosos que él cada cierto tiempo emitía, alentando a la feligresía católica para que sientan el amor de Jesucristo, el amor del Padre, del Hijo. O sea, que fue un padre cercano, realmente un papa cercano a la gente en los últimos tiempos y sobre todo latino, que nunca lo había habido. Así que... Sí, mira, Virgilio, ustedes y Radamés, amable televidente. El Papa Francisco revolucionó lo que es el catolicismo, lo que es la Iglesia Católica. Y el Papa tenía un parecido, guardando la similitud, con el Papa Juan Pablo II. Nosotros no somos católicos, nosotros somos creyentes en Dios, no profesamos ninguna religión, pero sí respetamos y valoramos las cosas. Y las cosas buenas hay que decirlas. El Papa Juan Pablo II, al igual que el Papa Francisco, revolucionaron lo que es la Iglesia Católica. ¿Cómo la revolucionaron? Haciendo pronunciamientos y tomando medidas que revolucionaron y han revolucionado lo que es el catolicismo. El presidente de la República, al igual que su familia, era muy cercano al Papa Francisco. Y en el día de hoy, el presidente de la República, en conjunto con su esposa, no sabemos si las hijas van a ir al acto fúnebre. Están allá. Sí, ya están allá. Sí. Deben estar ahí. Al acto fúnebre del Papa Francisco. Y va el presidente de Estados Unidos. Y hay algo muy intrigante, Radamés y Virgilio, que el último que vio al Papa fue el vicepresidente de Estados Unidos. Y él dice que él no lo ve todavía, lo que ellos hablaron, y que se siente comprometido con la Iglesia Católica por la forma de que el Papa Francisco hizo para que la Iglesia Católica avanzara. Y el presidente argentino, que el Papa era oriundo de allá, Milei,
en un momento se enfrentaron y pidió perdón Le pidió perdón. ya luego de fallecido. Entonces, el domingo creo que será la sepultura. Mañana, sábado. Mañana sábado. Y ya quedan 2 o 3 días para que el humo negro que sale, blanco, el humo blanco, Jabeo Papa. Cuando lo eligen y negro es cuando no hay. cuando no hay. Habeu un papas. protocolo. se- El protocolo se correcto. Hay muchas especulaciones. Dicen que el Papa será un Papa de origen del continente africano. Y dicen que es el que más posibilidades o probabilidades tiene de avanzar. También el Papa Francisco expulsó un grupo de Sí, hay que decir eso. un grupo de cardenales. El Papa tuvo, como se diría popularmente, tuvo los timbales bien puestos Él cuando para enfrentar cosas. en ese mismo tenor hay que decir que cuando el Papa Francisco llegó Un al desorden. Vaticano, Era había un desorden Un desastre, sí. y quitó mucha gente, había mucha corrupción en el Vaticano. Sí. Bueno, inclusive hay un sacerdote, hay un cardenal que que no puede- era presidente del banco Sí. y cuando expulsó. auditaron ese banco, sí, había una corrupción tremenda, o sea que él limpió la iglesia. Y hay un Entonces, ahora hay una lucha. Un grupo de cardenales, perdón, Virgilio, que no tenían derecho a votar, pero ahora Exacto. hay otro grupo que dice que sí, que no. Eso va a ser tremendo. Hay una lucha ahora Ustedes, encontrada entre los conservadores y los que siguen al Papa Francisco, que El- eran más liberales. También Lo el que- Papa, perdón, el Papa también amplió la cantidad de cardenales que podían votar ahí. La amplió. Sí, también. él nombró la mayoría de los cardenales que van a votar ahí, o sea, es posible. Que sea un seguidor de él, Exactamente. cercano, que sea electo. Porque Eh, eso es así. sí. Yo lo que quiero, que ya ustedes han señalado puntos importantes con relación al fallecimiento del Papa Francisco, y el presidente resaltaba en la semanal este lunes que era un ser extraordinario y el grado de amistad que pudo lograr, que era un Papa humano, tan humano que todo lo que ustedes acaban de señalar, sus pasos fueron una verdadera revolución a lo que es la fe católica. Le quitó mucho privilegio a personas, a cardenales y otros que cogían el poder para lucrarse, no para ponerlo al servicio. Y eso, tipo de acción, tuvo mucho de eso, de esa parte conservadora en contra. El mundo, la sociedad, la fe católica, sin lugar a dudas que acaba de perder a uno de los hombres, de los papas más encumbrados, de los papas más cercanos al pensamiento de Cristo. Y de seguro que el Señor lo va a recibir allá en su santo reino. Vamos a unos consejos de interés. Volvemos con Expresión Democrática. Seguimos en Expresión Democrática, señores. Miren, vamos a decir que después del derrocamiento, del ajusticiamiento de Trujillo, que queda Joaquín Balaguer, se origina un golpe de Estado por el jefe de la Fuerza Aérea, Pedro Gutiérrez. Luego viene aquí un debate entre el Láutigo García, el padre, y por la Unión Cívica, y Juan Bosch por el Partido Revolucionario Dominicano, que ya había sido formado en el exilio en 1939 por Colonel Enrique, Rafael Camilo, Nicolás Silva. Y Juan Bosch, en ese debate que no tenía el visto, o sea, las encuestas, Láutigo era el candidato para ganar. Lo cierto es que ese debate Juan Bosch se emplumó, vamos a decir, se engrandeció, dio una gran derrota al padre Láutigo, lo que lo estableció
en el proceso electoral como el presidente de la República. Cuando Juan Bosch se instala en el poder, viene con una serie de reformas muy avanzadas para esa época, demasiado avanzada. No se entendía, la sociedad no entendía. Juan Bosch propuso, de las reformas que establecía en ese entonces, era la no reelección presidencial, incluyendo el vicepresidente. De las reformas que Juan Bosch hizo, dotarle de tierra a los campesinos, los sindicatos. Juan Bosch, como valga la redundancia, un gobierno demasiado avanzado para la época. Fruto de eso, dura 7 meses, cae, lo que origina un triunvirato. Y en ese triunvirato, señores, surge más adelante, fueron los triunviratos, uno que encabezó, no llega ahora a la memoria, pero uno, don Rick Cabral, era el jefe de uno de esos. Y lo cierto es que luego de ese triunvirato surge el coronel de Abril, Francisco Alberto Camaño Deñó, quien era, vamos a decir, un portentoso, porque era hijo de un ministro de la Marina de Guerra, de una persona que había sido jefe de uno de los cuerpos militares. Pero decidido, que era lo que Francisco Alberto Camaño Deñó junto a esos jóvenes pedía: la vuelta de Juan Bosch al poder sin elecciones. Sin elecciones. Y Camaño Deñó comenzó a orquestar junto a Fernández Lora, junto a una playa de hombres y de hombres, y también mujeres, que apelaban porque Juan Bosch volviera de nuevo al poder. Eso originó los enfrentamientos de los constitucionalistas con los conservadores, y todo desencadenó en la Revolución de Abril de 1865. 1965. Pero que hay que destacar que Francisco Alberto Camaño Deñó, que ya tenía vencida a la tropa de Wessing lo había enfrentado ahí en el puente de la 17, quizás un error en el puente de Duarte, quizás un error de Camaño fue que, como había sido, no siguió a Wessing de aquel lado para acabarlo de vencer, sino que le dio la libertad de que Wessing pudiera retornar. Y eso permitió que Wessing llamara a Washington y dijera que aquí había un foco comunista, que se habían rebelado. Inmediatamente al otro día había más de 21,000 marines. Sin embargo, Francisco Alberto Camaño Deñó le dijo al embajador, cuando lo llamaron: yo hablo en nombre de la República Dominicana, que quiera morir, que venga conmigo al puente de... Señores, un hombre de valor, un hombre de coraje, un hombre de visión, un hombre que quería una libertad, que quería la vuelta de la democracia con Juan Bosch. Y se enfrentó al ejército más poderoso. Y como él dijo, ni hubo vencidos ni vencedores. Bajo un proceso de negociación salió. Fue presidente en armas, presidente constitucional. Y hoy, señores, que pase desapercibido una fecha tan significativa, tan importante, como ese héroe olvidado de Abril, que donó su sangre para que hoy parte de la democracia que tenemos, nosotros la podamos tener. Y eso da pena, que ese acto de, como decía José Martí, ay de América infeliz que conduce sus grandes héroes cuando son grandes muertos. Qué pena que Camaño donara junto a esos hombres y mujeres la vida por un bienestar, por democracia, por la libertad,
y que pase desapercibido ese gesto histórico que hiciera Francisco Alberto Camaño de Ño, muchacho. Bueno, como decía Radamés, después de la muerte de Trujillo, que quedó Balaguer gobernando, aunque después me dio un triunvirato para organizar unas elecciones libres Héctor García que Godoy se formó parte de ese triunvirato que también. se celebraron en el 63. En esas elecciones, como decía Radamés, ganó Juan Bosch. En diciembre del 63. 62. 63. 62 se Bueno, resultó electo diciembre. El caso es que Después el derrocado fue en el 63. Sí, sí. Duró El de caso- diciembre 7 meses. Sí. El que ganó Juan Bosch en esas elecciones del 63 duró 7 meses porque hubo una conspiración de una cúpula religiosa, militares trujillistas y una parte del empresariado que no querían a Juan Bosch porque veían en Juan Bosch lo que pasó en Cuba, que por eso mismo fue que también llegaron los gringos con temor al A que se siguiera replicando. Exacto. Entonces, ese golpe de Estado llevó a la revolución de abril, a la guerra de abril, a la guerra patria, porque después se convirtió en una guerra patria cuando nos enfrentamos los dominicanos con los norteamericanos. En esa guerra, los constitucionalistas, como Radamés decía, defendían la vuelta a la constitucionalidad, a esa constitución que algunos dicen que ha sido La mejor o es constitución. la más avanzada que se ha conocido en el país. El caso es que en ese enfrentamiento entre dominicanos, uno por reponer a Juan Bosch y otros que no lo querían, los constitucionalistas, lo que querían a Juan Bosch, el 27 de abril ya tenían dominado a los conservadores. Los gringos, los norteamericanos, al darse cuenta de eso, el 28 de abril desembarcaron aquí en República Dominicana y frustraron, hay que decirlo así, frustraron el triunfo de los constitucionalistas y del país, porque hay que decir que eran la mayoría, porque el pueblo también estaba Involucrado por completo, Involucrado. campesinos, sin ni siquiera agarrar nunca Sí, un arma con piedra, el con palo. pueblo está involucrado también. Los norteamericanos frustraron ese paso de avance de República Dominicana a la democracia. Vamos a decir que yo creo que ganaron ellos, porque aunque se ha avanzado, pero los gringos fue que después organizaron las próximas elecciones que se dieron en el 66, que parieron a ese pajarito que se llama Joaquín Balaguer. Ese Mira, dictador de... ustedes le faltaron. ¿Entiende? A ustedes, terminate, mi señor. Sí, está bien. A ustedes le faltaron mencionar a la persona que, siendo las 2:30 de la tarde en Villa Consuelo, en Radio Televisión Dominicana, En la Ya. HZ, Llamó y que estaba en Copelo de Peña Gómez. Peña, sí, sí. José Francisco Peña Gómez, llamó a la calle, pueblo dominicano, la revolución, fue en el edificio Copelo del Conde, en HZ. ok, llamó José Francisco Peña Gómez a la calle. Le dijo: pueblo, no podemos dejar que nuestra democracia perezca. No podemos permitir que no se restablezca lo que ustedes como nación, ustedes como votantes, le dieron al PRD y al profesor Juan Bosch el triunfo en el 1962-63, el triunfo
y con ustedes. Y Peña Gómez llamó al pueblo Pueblo a la calle. a la calle. Pero también el 24 de abril el PRD ha tenido, ya cuando era PRD, porque ya no, ese partido no existe, el PRD a nivel de historia, el 24 de abril tuvo dos grandes hechos históricos, que fue el 24 de abril de 1965, cuando se llamó para que la democracia se restableciera en el país, y aquel fatídico 24 de abril de 1984, cuando hubo una poblada en conmemoración, la gente salió a luchar. A los 19 años, luego de la Revolución de Abril, hubo esa poblada en República Dominicana que gobernaba Salvador Jorge Blanco. Pero como tú decías, Virgilio y Radamés, lo que más llamó a la atención fue que el Che Guevara quería replicar la conquista de Simón Bolívar, que quería implantar en América Latina y en el Caribe un gobierno como el de Cuba. Y ahí los norteamericanos tuvieron pendiente ese tema. Y por eso, Virgilio, fue la invasión de los norteamericanos a República Dominicana, que justamente en el 1965 han sido dos invasiones que República Dominicana ha tenido. En el 1916 y en el 1965 los norteamericanos invadieron a República Dominicana. Pero este es un país, como dice, como el ave fénix, que siempre ha salido a levantarse de la ceniza. Pero lo lamentable, señores, es que no se queda Camaño, que no haya habido un acto reconociendo un logro, sí, pero que viva la memoria de Camaño. Pero usted tiene que mencionar, asesino. usted tiene que mencionar a Rafael Fernández Domínguez, que fue Lo el que mencionamos en inició. los comentarios, junto a El que hombres fue y que mujeres. inició, al morir era en el asalto al palacio, entonces nosotros decimos, quedó Camaño. Pero hubo muchos hombres valientes y Sí, valiosos. eso vimos nosotros también. Exacto, o sea que, señores, será Párate, hay tiempo para más, Virgilio. Pase sí, feliz fin será de hasta el semana. viernes si Dios quiere.